Cultura y Poesía Viva Cali, el programa donde usted conoce las personas que hacen y gestionan cultura. También disfrute las historias del Cali Viejo en la sección Añoranzas con Jorge Santa Cruz. Véanos los miércoles de 1 a 1:30 p.m. con repetición sábados y domingos de 6 a 6:30 p.m. y los lunes de 2 a 2:30 p.m. Norma Gómez, abogada, Universidad Libre, procesos laborales, pensiones, administrativos, cita previa al teléfono 317-728-4021. Oficina, calle 15 Norte, número 8N 71, Provider. La historia también se narra a través de los objetos, y un objeto con historia es un objeto vivo, entrañable y con un inmenso valor. Curiosidades Deco Anticuario, restauraciones de obras de arte, enmarcaciones. Ubíquenos en la carrera 31, número 9C21, teléfono 315-518-9826, 315-518-9826. Para sentirnos humanos nos bastará con tener ombligo y considerar por toda tradición espiritual del petulante Homo sapiens la egregia cultura que nos viene de los micos del Putumayo. Cultura y Poesía Viva Cali hoy les trae dos conversaciones muy interesantes. La primera de ellas es con el médico cardiólogo Adolfo Vera, muy conocido en nuestra ciudad por ser el creador y el gestor de las tertulias médicas del Pacífico, un encuentro con el arte, la cultura y el pensamiento aquí en nuestra ciudad. También nos habla un poco de su vida personal, de sus años iniciales en Popayán y de su vida aquí en Cali. También hablamos con William Ospina, el escritor, el poeta, el columnista de diferentes periódicos de nuestro país, y nos habló un poco de la vida de él aquí en Cali, y también nos habló sobre algunas columnas que él ha escrito sobre lo que está pasando actualmente en nuestro país. Y en la sección Añoranzas, Jorge Santa Cruz nos habla de las diferentes tertulias que han existido en la ciudad de Cali y de algunas que todavía existen. Bienvenidos. Poemario de la Desolación, abril de 2008, 18º Encuentro Anual de Confraternidad Médica Nacional, Miedo Ambiente. El agua que nos inundaba de gozo, hoy nos ahoga de amargura. El fuego que solo consumía corazones, hoy arrasa vegetaciones indefensas. El aire que respirabas feliz, hoy envenena tu entorno. La madera que soportaba felizmente tu cuerpo, hoy no alcanza para guardar tus despojos. El sol que gozabas desnudo, hoy arruga, quema y destroza tu piel. La tierra que te prodigó sus frutos, hoy es una enorme costra fisurada. Las guerras que fueron por petróleo, carbón, gas natural, alcohol carburante, mañana serán por el agua y los molinos de viento. Los pájaros que anunciaban la madrugada silenciaron su canto. Los gallos de la huerta casera nunca más estallaron de gozo. Las golondrinas del próximo verano no fueron más. El agua que aliviaba la sed de tu cuerpo hoy es manantial putrefacto sin redención posible. Los peces de la divinidad bíblica naufragaron de tristeza y las aves del cielo prometido se derrumbaron de dolor. Chapules, grillos y chicharras silenciaron su algarabía lujuriosa en las noches de soledad sin pausa. Esto es un poema premonitorio de lo que nos está ocurriendo hoy, siglo XXI. Hola y bienvenidos a Cultura y Poesía Viva Cali. En esta ocasión estamos con el doctor Adolfo Vera.
un médico que es muy conocido en nuestra ciudad y en nuestra región por su gestión, su difusión, y él mismo, un artista, y tiene mucho que ver con el arte y con la cultura. Lo hemos invitado para que nos hable de él, de la persona, y nos ambiente un poco de toda esta actividad cultural que algunas personas conocen en Cali, pero que todo mundo no conoce. Doctor Vera, bienvenido a Cultura y Poesía Viva Cali. Muchísimas gracias, Oscar Marino, por tu invitación. Bueno, lo primero que nosotros hacemos con todos nuestros invitados es que la gente los conozca un poquito más. Doctor Adolfo Vera, háblenos un poquito de su primaria y de su bachillerato. ¿Cómo era la ciudad? ¿Cómo era la Cali, el Valle del Cauca, que usted conocía en esa época? Y sus primeros acercamientos con el arte, por supuesto, y la cultura. Bueno, mi primaria fue haber nacido en Popayán, ese ya es un plus. En 1949, 26 de febrero, para que no se olviden. Claro, lo cual sí significa que tengo 68 años. Viví los 3 o 4 primeros años en Popayán. Posteriormente mi padre y mi madre se trasladaron a Cali. Inicié mis estudios en el Colegio San Luis Gonzaga. Estuve los 12 años consecutivos. A propósito, el próximo 19 de mayo se celebran los 120 años de la Comunidad Marista en Colombia. Va a ser una celebración a la gran manera. Qué bien. En esa época de bachillerato, en 1965, tuvimos la feliz idea, con un grupo de compañeros de otros colegios, de organizar el primer Festival Estudiantil de Arte, que fue paralelo al Festival de Arte Nacional que organizaba Fanny Mickey y al Festival de Arte de Vanguardia que hacían los nadaístas, en cabeza pues de J. Mario Arbeláez, Gonzalo Arango, Elmo Valencia y toda la pandilla de los nadaístas que revolucionaron el arte y la literatura en esa época. Posteriormente me trasladé a Popayán en 1966 a estudiar medicina. Me recibí de médico general en 1973. Hice mi medicatura rural en Miranda, Cauca, zona roja de alto conflicto, y actualmente sede de uno de los campamentos de las FARC en Monterredondo, en la vereda de Monterredondo. Son las veredales. En donde tuve tantas veces consulta a la comunidad campesina de esa región de la alta montaña. Terminando medicatura rural, me trasladé a Cali, al Hospital Universitario del Valle, donde hice 3 años de medicina interna, y posteriormente me fui a México, a Ciudad de México, al Instituto de Cardiología de México, donde estuve 4 años más haciendo mi subespecialidad de cardiología. Regreso a Cali en 1983 y comenzamos una larga actividad académica a través de la cual organizamos lo que era en ese entonces la Asociación Colombiana de Medicina Interna y la Sociedad Colombiana de Cardiología. Tuve el honor de ser elegido presidente nacional de Medicina Interna entre el 94 y el 96 y de Cardiología entre el 99 y el 2001. En 1990 se me ocurrió hacer para los médicos de Cali un evento cultural que les permitiera hermanarse, fraternizar, porque poder reunir a 4 médicos en una mesa era un conflicto. Los médicos son una cosa muy seria, cada uno se siente superior al que está al lado. Óscar Collazo lo mencionaba como una reunión de egos revueltos, como huevos revueltos, egos revueltos, eso era imposible. Entonces se me ocurrió sacar al grupo de medicina interna de la ciudad de Cali a Popayán, a los veleros en Calima, a Buga, Armenia, a diferentes sitios. Íbamos 60 a 80 médicos especialistas de medicina interna para hablar de muchísimas cosas diferentes de medicina. Era cultura, hablar de literatura, hablar de poesía, hablar de música, hablar de teatro. Y eso fue creciendo de una manera tan significativa que terminaron haciéndose 20 años seguidos los encuentros anuales de Confraternidad Médica Nacional. Infortunadamente se terminaron en el 2010 porque ya la industria farmacéutica no pudo seguir patrocinándolos porque no era absolutamente científico-médica, sino que era temas médicos que tenían que ver con la medicina, por supuesto, pero también con la cultura. La violencia, la pobreza,
la contaminación ambiental, salud, todo tiene que ver con la salud. El erotismo, la muerte, todas estas cosas son temas médicos, pero a los cuales comenzamos a introducirle la participación de los elementos más destacados de la cultura nacional. Bueno, usted es cardiólogo, uno escucha un médico cardiólogo y lo asume pues con mucha seriedad, porque en realidad es una profesión y una especialización que requiere mucha seriedad y mucha disciplina. Pero yo quisiera que nos devolviéramos un poquito y usted nos hable de cómo termina en la medicina, porque hablando de extracámaras, usted nos hablaba de esa inclinación al arte, usted nos hablaba del nadaísmo, nos hablaba inclusive de usted como pintor, como dibujante, y también, y al inicio de este programa nos leía un poema. ¿Cómo termina en la medicina? Porque es evidente la inclinación que de todas formas, ejerciendo la medicina, volvió a la cultura, al arte. Mi padre era un intelectual y tenía su pequeña biblioteca. Yo aprendí a leer a muy temprana edad. Mi madre me enseñó a los 4 o 5 años a leer en El Relator, que era el periódico de la ciudad. A los 7 años me subí en una escalera y alcancé un libro bellísimo que tenía mi padre en letras doradas, y para mi sorpresa pues era el Decamerón de Boccaccio, de manera que yo a los 7 años tuve la osadía de leer semejante obra monumental y grande, que me produjo las primeras sensaciones eróticas de mi vida a los 7 años de edad. Ese discurrir en medio de los libros, de las revistas, en las conversaciones de mi padre con un montón de gente muy importante desde el punto de vista intelectual, me fue apasionando, al punto que cuando yo terminé bachillerato yo quería hacer filosofía y letras. Mi padre me disuadió de ese enamoramiento mío por el arte, por la filosofía, por la literatura. Me llevó a Europa 3 meses, estuve, y en París me jugó una broma pesada. Me dijo: bueno, hijo, te vas a venir a estudiar acá a la Sorbona de París, vamos a conseguir un apartamentito en Montmartre para que puedas pasar tus próximos años. Y yo feliz de la vida. Hablamos con la casera había un atelier donde yo me sentaría a estudiar. Pasados 5 días allá en París, me dice: hijo, tienes que poner los pies en la tierra. La paleontología, la arqueología, la astronomía, la literatura, la filosofía son disciplinas intelectuales para gente que ya tiene resuelto su problema en la vida, para los príncipes de las coronas inglesa o española, pero un muchacho como tú tiene que ver de qué va a vivir en el futuro. Entonces dije, bueno, la que más se asemeja de repente, que tiene algo de aproximación con todas estas cosas, puede ser el derecho, que en ese entonces las 3 únicas carreras eran ingeniería, medicina y derecho. Por fortuna no decidí por derecho, pasé en las 2 facultades en Popayán, sino que entré a medicina. Entonces dije, voy a ser psiquiatra, pensé en la psiquiatría. Pero ya en 3er año de medicina me enamoré de la medicina interna y la he disfrutado a lo largo de mi vida, y me subespecialicé en cardiología, que es la razón de ser actual de mi vida profesional. De manera que ese cardiólogo enamorado tempranamente de la literatura, del arte, de la cultura, de las diferentes expresiones de cultura, terminó siendo médico, pero no por eso dejé de amar esos afectos primarios. Claro, no, y que lo ha demostrado a través de su profesión y de su vida aquí en Cali y en la región. Porque él ya como médico organiza esto que fue tan famoso y tan conocido, que era lo que usted mencionaba, lo de la Confraternidad Médica Nacional y sus encuentros anuales, que no era cualquier cosa, era anual, pero reunía una serie de mentes y de personas que no solamente tenían que ver con la medicina, sino con la cultura, la literatura y, por decirlo de alguna forma, las bellas artes. Pero no es de eso que quiero que hablemos ahorita, porque usted sabe que en la televisión el tiempo es muy corto, y es algo sobre lo que muchos caleños hemos oído mencionar, pero que muy poco se ha escudriñado más o se ha escuchado muy superficialmente, y es algo que está muy vigente y que hoy en día no solamente es una realidad, sino que tiene vida propia.
y que son las tertulias médicas que organiza el médico cardiólogo Adolfo Vera aquí en la ciudad de Cali, pues en su consultorio. ¿Cómo nació esto de las tertulias médicas? ¿Cómo se le ocurrió? Porque esa sí está muy viva y muy vigente. Sí. Y vamos a hablar de las tertulias médicas. Por fortuna siguen activas, llevamos ya 15 años, 16 años, estamos en la número 159. Un buen día me llamó Jorge Reynolds Pombo, el ingeniero electrónico que tiene que ver con corazones de ballena, de zancudos, es un genio de la investigación. Me dice: Adolfo, voy a Cali, quiero que me reúnas un grupito de personas para poder charlar con ellos sobre lo que estoy haciendo alrededor del corazón de las ballenas y lo de nanotecnología para marcapasos. Él fue el que hizo el primer marcapaso en Colombia hace 55, 60 años, en 1958. Entonces llamé a mi amigo y paciente Enrique Buenaventura, a mi amigo y paciente Harold Alvarado Tenorio, al poeta Harold Alvarado, y les dije: viene Jorge Reynolds, quiero que hagamos un coloquio. Nos reunimos esa vez en la terraza de Sociedad Médica del Pacífico, que es donde está mi consultorio. Congregamos más o menos unas 80 personas, de amigos, intelectuales, profesionales. Se hizo un coloquio tan estupendo, moderado por Enrique Buenaventura, que decidimos que a partir de ese momento tendríamos una tertulia mensual. Y desde entonces nunca se ha interrumpido, ni siquiera por la muerte de una serie de contertulios que han venido desapareciendo de la escena pública, comenzando por Enrique Buenaventura, claro, que murió en el 2003, José Pardo Llada, Álvaro Bejarano, Clarita Sabatsky, Álvaro Burgos Palacios, el maestro Diego Estrada, los del trío Morales Pino, en fin, tanta gente que ha ido desapareciendo de la tertulia. Alfredo Cadena Copete, el fundador de la Universidad de Santiago de Cali, Álvaro Pío Valencia, todo un montón de personajes que permanecieron siempre atentos a estos episodios culturales que venimos realizando desde entonces. Las tertulias médicas tienen la particularidad de que siempre tienen 4 componentes: una conferencia médica de interés general para el público, que es heterogéneo, porque no solamente son médicos, son profesionales de diferentes disciplinas del conocimiento. Pero ya se llega por invitación. Todo el que quiera ir puede ir. Está abierto al público. Está abierto al público, obviamente la capacidad locativa es muy precaria, somos para 120 personas, pero por fortuna la gente que va, toda es gente absolutamente interesada en estos temas. Un tema médico, un tema de análisis filosófico, político, sociológico, antropológico, religioso, literario. Siempre hay poesía leída por un autor. Por allá han desfilado William Ospina, Juan Gustavo Cobo Borda, J. Mario Arbeláez, Medardo Arias Atizábal, y es columnistas y escritores, todos han César desfilado Londoño, Fabio Martínez, todos ellos. Pero mire, y siempre hay un concierto de guitarra clásica interpretado por el maestro Héctor González, interpretando laúd barroco, vihuela. Aquí lo hemos tenido al maestro, clásica. Aquí estuvimos en esta misma silla. Clemente Díaz, el compositor, la señor maestra Laura Velázquez, la directora de la orquesta de cuerdas. Muy amiga del Canal 2. ¿Cómo no? Ahí da clases ella. Quintetos de bronces, hubo un episodio coral impresionante, impactante hace unos 2 o 3 años. Es decir, todos los instrumentos han pasado también por allá: piano, órgano, conciertos de flautas y de armónicas del maestro Iván Coelho. Wow. Es decir, toda la gente que verdaderamente tiene una significancia, una representatividad en la vida cultural de Cali, del Valle y de Colombia, han desfilado por allí. Por eso se llama el Foro de la Inteligencia Pensante. Claro que sí, y esto viene a colación, amables televidentes, porque en algún momento, conversando con amigos, varios de ellos que han estado en este programa, hablamos de que en las ciudades de Colombia siempre ha habido una especie de tertulia, un grupo. En Barranquilla creo que se llamaba La Caverna. De Benedetti. Lo de la cueva. La cueva. Eso lo inauguraron pues García Márquez, Alfonso Fuenmayor, Vargas. Bueno,
pero en Cartagena hay un sitio muy parecido y en Bogotá también. Hay unos sitios que reúnen la crema innata del pensamiento de esas ciudades y hablamos de que, o alguien me decía que en Cali no, en Cali sí hay muchas cosas. Lo que pasa es que en Cali casi no nos conocemos y hay es que ir más allá. Las tertulias médicas es un sitio, es un lugar, es una ocasión para reunirse, para conocer a Cali y es un trabajo muy serio porque mucho antes de las tertulias médicas ya venía el cardiólogo Adolfo Vera trabajando con esto de la cultura y el arte alrededor de la medicina, porque lo científico también tiene mucho que ver con esto y lo científico tiene que ver con el arte. Son sitios, son reuniones, son tertulias que existen en Cali, que es bueno conocerlas, acercarse a ellas, buscar datos sobre ellas. Bueno, doctor Vera, las tertulias médicas es mucho tiempo ininterrumpido. ¿Por qué no nos dice de alguna de ellas en especial? Porque como en todo tipo de reunión, así sea de intelectuales o de personas o de ciudadanos de a pie, siempre hay una que es como para recordar, entendiendo que todas son muy importantes y todas y cada una son muy interesantes. Pues mira, es tan difícil poder referirnos específicamente a una de ellas por una razón simple. Cada vez que se celebra una tertulia, los contertulios dicen, esta es la mejor que ha habido en mucho, es la mejor. Al mes siguiente repiten lo mismo, esta es superior a la anterior. Cada vez intentamos que el gozo, la felicidad, el encantamiento de la gente que asiste a esos eventos sea tan gratificante que le haga creer que cada una es mejor que la anterior. Así fue con los encuentros de confraternidad. Hemos tenido la fortuna de contar con todas estas mentes brillantes, con la inteligencia pensante de este país, porque incluso han desfilado por allí políticos en trance de ser alcaldes, de ser gobernadores y de ser presidentes de la República, e incluso expresidentes como Belisario Betancur, que es gran amigo de los eventos que hicimos, un personaje paradigmático, absolutamente fantástico para mi gusto. Y realmente lo que se ha hecho a lo largo de todo este tiempo ha sido gracias a la participación de todos estos intelectuales que, invitados en otros foros, hay que pagárseles un dinero muy significativo. Sí, la parte acá económica. Se les pagaba un modesto dinerito porque nosotros realmente funcionábamos con un magro presupuesto, pero ellos lo hacían felices de la vida, incluso no cobraban, solamente que nosotros, por obligación ética, les entregamos una platica. Pero gracias a ellos, a todos ellos que son mis amigos, son mis pacientes en su gran mayoría, nos han permitido gozar y disfrutar de su inteligencia. Que fue el proyecto Corazón, fue un proyecto pictórico que agrupó a 6 pintores de Cali: Pedro Alcántara Herrán, claro, Diego Pombo, Mario Gordillo, María Teresa Negreiros, Lucy Tejada y Roberto Molano. No, pues... Y ellos, por invitación de ellos, participé yo con una obra mía que se llamaba Mío Corazón. Eso se llamó Proyecto Corazón porque la idea era, con el dinero recolectado, que se aspiraba a 150 millones de pesos, eso es hace 15 años, 16 años, cuando yo era presidente de cardiología, contribuir a la construcción de la Casa Colombiana del Corazón en Bogotá. Vea, pues. El portafolio pues se agotó, fueron 150 ejemplares, cada uno contentivo de 7 obras. De verdad fue hermoso. En mi centro médico están colgados los 7, de manera que cualquiera que quiera ir a verlos va. Todos tenían que ver con el corazón. Entonces, sí, era la obra de temática. Diego Pombo, el corazón era el cordón umbilical, sí, de todo ese grupo de pinturas. Pero qué interesante. Muchos conocemos y sabemos de la obra de Adolfo Vera, el ser humano, el cardiólogo, el médico, alrededor de las tertulias médicas que se han difundido mucho últimamente. Pero ya ven, amables televidentes, un pintor, dibujante, además poeta. Doctor Adolfo Vera, ya para despedirnos, nos gustaría que usted nos dé unas palabras a nuestros televidentes, porque ya ven todo lo que tiene que ver con el arte y con la cultura, toda esta gestión que hace el médico cardiólogo Adolfo Vera. Pues Oscar Marino, yo creo que lo que me queda es congratularme contigo, felicitarte por ese importante aporte que se le hace a la información de nuestra comunidad vallecaucana, en lo que tiene que ver con un aspecto tan importante de la vida diaria como es la cultura. Un hombre
eso lo dijo Letamendi, un filósofo de la medicina. Él decía, el médico que solo de medicina sabe, ni medicina sabe, pero eso es aplicable a todas las disciplinas del conocimiento. Por eso nos sentimos orgullosos y felices de que una universidad tan importante como la Javeriana realizara el pasado mes de noviembre el primer encuentro iberoamericano de medicina narrativa. Esto está dirigido por un grupo de docentes de la universidad, liderados por Pedro Robeto, un médico patólogo muy importante, y convocó a gente de México, de Brasil, de Argentina, de España y de Colombia. Yo tuve la honrosa invitación para participar con un tema que se llamó Humanismo médico y narrativa médica, un universo conceptual. Eso lo publicó la Universidad Javeriana hace un mes, de manera que vale la pena adquirirlo, porque entonces las cosas se van creciendo en la medida en que la gente conoce más de lo que se realiza en nuestro entorno. Hay cosas que por desconocidas no se aprecian, no se valoran y no se disfrutan. Yo creo que este canal de comunicación ha sido muy importante y te lo agradezco. Muchas gracias, doctor Vera, muy amable. Norma Gómez, abogada, Universidad Libre, procesos laborales, pensiones, administrativos, cita previa al teléfono 317-728-4021. Oficina, calle 15 Norte, número 8N 71, Provider. La historia también se narra a través de los objetos, y un objeto con historia es un objeto vivo, entrañable y con un inmenso valor. Curiosidades Deco Anticuario, restauraciones de obras de arte, enmarcaciones. Ubíquenos en la carrera 31, número 9C21, teléfono 315-518-9826, 315-518-9826. Muchachos, sé que es el Día de la Madre, ¿qué le vamos a regalar a su mamá? Tiene que ser algo que ya le encante. Ya sé, como heredé el mismo gusto de mi mamá, tengo el regalo ideal. Calzado Rómulo, hechos con amor para todas las madres. El verdadero bienestar para sus pies. Hola a todos, les habla el arquitecto Jorge Enrique Santa Cruz. En el día de hoy vamos a hablar de las tertulias. Tertulia entiéndese como este sitio donde se reúnen varias personas para tener discusiones de todo tipo, de toda índole. Hablan de deportes, de política, opiniones. El quehacer diario de la ciudad, allí se discute o se habla o se cambian opiniones. También hay tertulias inteligentes, hay tertulias científicas, hay todo tipo de tertulia. Hoy también queremos hacer énfasis, aprovechamos la ocasión para hacer énfasis en la tertulia médica del Pacífico. Esta tertulia donde, según su director, o según no, la verdad es que es esa, Adolfo Vera, el médico Adolfo Vera, es el foro de la inteligencia viva. Aprovechamos la ocasión para felicitar al doctor Vera y a todos los integrantes de su tertulia por la magnífica labor cultural, científica y de unión entre las personas que integran esto para hacer de la tertulia médica del Pacífico un sitio de obligación y de reconocimiento. La ciudad de Cali le debe al doctor Vera y sus ciudadanos un reconocimiento y un gran aplauso por la labor que él está haciendo en pro de la cultura de la ciudad de Cali. Y a pesar de eso, de lo que voy a decir en este momento, el doctor Vera es de Popayán, pero quiere y ama a esta ciudad como ninguno otro. Para él, de nuevo, mil felicitaciones. Vamos a hablar entonces en dónde empiezan las tertulias. Las tertulias empiezan por la época de Fernando IV, donde se reunían los personajes de distinta índole a leer artículos de un personaje que había estado por allá por el año 150 después de Jesucristo,
Gregorio Tertuliano, Gregorio VII Tertuliano, y de ahí salió entonces el nombre de tertulias. Viniéndonos a la ciudad de Cali, la tradición, como dije, de las tertulias es bastante amplia. Una de las más reconocidas en un principio del año 1910, 1920, era la tertulia del corrillo del gato negro. Esta tertulia se desarrollaba en el barrio de San Antonio, ahí enfrente de la iglesia de San Antonio, en esa explanada que hay, ahí se reunía la tertulia del gato negro. ¿Quiénes la integraban? Las personas del barrio El Empedrado, de San Antonio, de San Cayetano, todos estos barrios que habían alrededor de la colina iban allí después de las 5 de la tarde, que era la costumbre de cenar en Cali. Llevaban a sus hijos, los hijos jugaban y ellos hacían la tertulia. Hasta poemas le hicieron a la iglesia de San Antonio. Casi que al mismo tiempo, en el parque de Joaquín de Caicedo y Cuero, más conocido por todos nosotros, el Parque Caicedo, allí en cada una de las bancas había una tertulia. Había tertulia de odontólogos, de médicos, de filósofos, de carpinteros, bueno, de todo. La que más sobresalía en esa época era una dirigida por el Chato Buenaventura. En el Cali de ahora hay tertulias en diferentes sitios. La tertulia del Café Gardel, donde van personas a oír músicas, tangos y a intercambiar conocimientos, y aprovecho la oportunidad también para recordar la figura de Bonley Naranjo Rodríguez, quien fue uno de los animadores constantes de este sitio. Tertulias en el edificio Centenario, en el Centro Comercial Centenario, tertulias en la panadería del Molino del Oeste. En fin, hay muchísimas tertulias. Acuérdense ustedes que la tertulia, el Museo de la Tertulia, nace precisamente de una de estas costumbres, de tertuliar en una casona que quedaba sobre la carrera tercera en el barrio San Antonio. Quiero hacer mención por último a tertulias rápidamente que significaron muchísimo para la ciudad de Cali. Las tertulias que se desarrollaban en Los Turcos, aquel café emblemático que estaba ahí al pie del Can, ahí habían tertulias y acudía muchísima gente, entre esos unos grupos de personas que conformaban una de ellas, el doctor Jaime Galarza San Clemente, Darío Venado, Carlos Jiménez, Humberto Valverde, Fernando Cruz Cronfli, este servidor. Bueno, eran cantidades de personas que íbamos en esa época a conversar allí en el Café de los Turcos. Después se pasó en la tertulia al Obelisco, ahí seguía hablándose de todo lo que dijimos en un principio. Posteriormente se pasó a la Librería Nacional del Oeste y allí se intentó hacer entonces algo que tuviera que ver con un quehacer literario. Sin embargo, por cuestiones de la ciudad, de problemas con la universidad, entonces ya se hablaba solamente era de lo que tenía que ver con la Universidad del Valle en este momento. Al punto tal, esta tertulia cogió tal importancia que el mismo gobernador de esa época, que era el doctor, el de Tuluá, bueno, se me olvidó en este momento, Gardiazabal, perdón, él acudía a eso, y en ese momento un personaje importantísimo de la ciudad, que era José Pardollada, le colocó el nombre de la tertulia inteligente. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se discutía muchísimas cosas que tenían que ver con el quehacer de la universidad principalmente y con el quehacer de la ciudad de Cali. Salud, paz y amor. Y recuerden, nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. Hasta la próxima.
Estamos con William Ospina, uno de los intelectuales colombianos, escritor muy conocido que genera opinión a través de sus columnas. Está aquí en la Biblioteca Departamental, pero nuestro programa trata de mostrar al ser humano. William Ospina, bienvenido a Cultura y Poesía Viva Cali. Muchísimas gracias. Bueno, William, como le decía inicialmente, en el programa de nosotros queremos que las personas conozcan al ser humano que hace arte, en su caso literatura, y de sus recuerdos de Cali o del Valle del Cauca. ¿Qué recuerdos tiene usted de la Cali de su juventud, cuando estuvo aquí estudiando? Bueno, la verdad es que tengo tantos recuerdos que sería difícil escoger. Sí. Al fin y al cabo, yo llegué la primera vez a Cali cuando tenía 8 años, estuve al final de mi infancia un par de años aquí y después volví al final del bachillerato a estudiar aquí en la universidad. Llegué en 1972 y estuve hasta el año 79. O sea que recuerdo todo el Cali de los años 70, hice aquí muchos amigos y fue una época muy hermosa y muy apasionante. ¿Cómo ve usted la Cali de hoy en día? Aunque pues entendemos que usted es una persona que genera opinión a través de sus columnas, pero ¿cómo ve el movimiento ahora que estamos en la época posacuerdos? Usted que se mueve en diferentes ámbitos. En Cali y el Valle del Cauca, pues por supuesto que usted es una persona que tiene todo el país en la cabeza, pero aquí en Cali, ¿usted cómo ve la Cali actual? Bueno, diría que me muevo con mucha menos fluidez por la Cali de hoy que por la Cali de aquellos tiempos, porque he vivido lejos de Cali durante mucho tiempo y cuando vengo siempre es como por poco tiempo y para tener relación, para visitar a un amigo o a otro y entonces no puedo soltarme por la ciudad como en mi adolescencia a andar por todas partes y vivir la ciudad. Tengo entendido que se ha perdido un poco de libertad, diría yo, en la posibilidad de andar, por ejemplo, de noche. Yo andaba de noche por la ciudad a cualquier hora y casi por cualquier parte en aquellos tiempos y ahora suena un poquito extraño eso porque yo creo que hemos perdido un poco la ciudad. También me parece que se han perdido un poco los espacios públicos, los sitios de encuentro. Era más fácil antes encontrarse, ir a los parques, hacer fiestas en los parques, conversaciones, tertulias y eso ya no se da tanto en esta época, pero bueno, los tiempos cambian. Lo cierto es que la ciudad es la misma, es tan hermosa como siempre. Aquí están mis amigos y aquí está buena parte de mi vida. Bueno, William Ospina, ¿usted cómo ve esto de los posacuerdos? La parte inicial de que al parecer el gobierno no había adecuado estas zonas donde iban a estar los guerrilleros, parece que ya sí. ¿Usted qué opinión tiene para nuestros televidentes? Porque hay muchas personas que no tienen mucha información alrededor de esto. Los 6 meses que van a estar allá los señores de las FARC, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que la paz es algo muy necesario para el país, pero yo siento que la paz es algo muy complejo y a veces los gobiernos tratan de hacernos creer que la paz consiste solamente en 2 o 3 cosas que ellos deciden. Yo creo que una paz sin grandes cambios sociales, sin grandes cambios históricos, una paz que no le dé empleo a los jóvenes de Colombia, porque los jóvenes de Colombia son la guerra, son la violencia, si no tienen trabajo, si no tienen empleo, si no tienen oportunidades, si no tienen educación, va a ser muy difícil que esa paz se aclimate. De manera que si un gobierno quiere verdadera, genuinamente la paz, quiere diseñar una paz, lo primero que tiene que hacer es ofrecerle un destino a los jóvenes de Colombia, construir un modelo de modernidad para nuestras ciudades, ofrecerle a la gente, a la comunidad, empleo y sitios de recreación, de cultura, de encuentro, que verdaderamente vuelvan estas ciudades amables, cordiales y las vuelvan espacios de verdadera reconciliación. Y necesita también abrirse al mundo, es un país muy encerrado el nuestro. Todavía. Maestro William Ospina, ¿usted cómo se encontró con la literatura? ¿En qué momento usted como persona dijo, esto es lo mío? Bueno, yo creo que yo encontré la literatura o la literatura me encontró a mí desde muy temprano, desde mi infancia. Pero la verdad es que solo cuando llegué a Cali y solo los amigos que conocí en Cali supieron orientarme y decir, eso que te gusta tanto es en realidad un destino. Yo pensaba que simplemente me gustaba leer, me gustaba escribir, pero nunca pensé que eso pudiera ser un oficio, una profesión, un destino. Y mis amigos, que eran muy buenos lectores y grandes enamorados de la literatura aquí en Cali, me revelaron que mi destino sería un destino literario.
Bueno, maestro William Ospina, ya para terminar, unas palabras para los televidentes del Canal 2 de la ciudad de Cali, alrededor de la literatura y alrededor de pensar este país. Bueno, me parece que es una oportunidad para llamarlos a la lectura en primer lugar, porque leer libros es vivir muchas vidas y no resignarse a vivir una sola vida. Y por supuesto que me siento muy bien de estar en Cali, me siento muy bien de estar compartiendo con mis amigos caleños la experiencia de este momento, y siento que Cali está llamado a grandes cosas si la comunidad de verdad se entusiasma y participa. Muchas gracias, William Ospina. Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este acercamiento a la cultura en Cali a través de la conversación con el médico Adolfo Vera, con el escritor y poeta William Ospina, y cómo no, recordar un poco lo que ha sido el Cali de antes a través de Añoranzas con Jorge Santa Cruz. Recuerde que estamos en Facebook, en Cultura y Poesía Viva Cali, y también este programa usted lo puede ver en la página web www.dosfundente2.org. Muchas gracias. Para sentirnos humanos nos bastará con tener ombligo y considerar por toda tradición espiritual del petulante Homo sapiens la egregia cultura que nos viene de los micos del Putumayo. Muchachos, ya sé que es el Día de la Madre, ¿qué le vamos a regalar a su mamá? Tiene que ser algo que ya le encante. Ya sé, como heredé el mismo gusto de mi mamá, tengo el regalo ideal. Calzado Rómulo, hechos con amor para todas las madres. El verdadero bienestar para sus pies.